Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Los discípulos, al pasar a la otra orilla, se habían olvidado de tomar panes. Jesús les dijo: abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos comentaban entre sí: ¿será porque no hemos traído panes? Mas Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué estáis hablando entre vosotros de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni os acordáis de los 5,000 panes de los 5,000 hombres, y cuántos canastos recogisteis? Ni de los 7 panes de los 4,000, y cuántas espuertas recogisteis? ¿Cómo no comprendéis que no me refería a los panes? Guardaos, sí, de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no había querido decir que se guarden de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Mateo 16, del 5 al 12. Los fariseos y los saduceos, como los intelectuales y los religiosos de su tiempo, ¿no? Bienvenidos al episodio 438. Mi nombre es Marco Antonio. Es un gusto estar con ustedes y hoy estamos en el día, para no equivocarme, porque posiblemente me equivoque, en el día 7 de la Pistis Sophia. No suelo contar, no suelo tener en cuenta los números, ¿no? Y esto es porque nunca veo este orden cronológico o de numeración, ¿no? Simplemente hago lo que tengo que hacer y nada. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? con caer en doctrinas que no corresponden a la fe, ¿no? Del Señor, a la fe. Por eso le dice hombres de poca fe, ¿no? Entonces, cuando hay mucha fe, el conocimiento viene, todo viene. Bien, entonces vamos a seguir leyendo este libro de forma académica, de forma histórica, porque está en un museo, ¿no? Entonces tiene este componente histórico de un texto interesante, pero bien, recordándonos siempre que la Biblia es la base. Bien, entonces, continuando con la lectura, nos quedamos en el capítulo 21, donde María Magdalena Jesús le explica a María Magdalena sobre las antiguas prácticas astrológicas y mágicas que existían en su tiempo, ¿no? Que ya no funcionarían más de ese modo, porque él había alterado el orden cósmico, y al alterar el orden cósmico había alterado el destino de las personas también, el destino de los creyentes en este caso, ¿no? Y claro, lo interesante de esto que dije ayer es que los triángulos, los octágonos, las escuadras son formas geométricas muy interesantes, ¿no? Porque ¿qué simbolizan? ¿Qué realmente simbolizan? ¿Y por qué se usa triángulos, octágonos y cuadras para crear formas materiales? ¿O cómo se relaciona esto con los poderes que ellos tienen, ¿no? Estos movimientos celestes y sus energías.
Entonces podemos dar una interpretación diciendo que las escuadras estarían asociadas con los 4 puntos cardinales, ¿no? Las 4 estaciones del año. Claro, el triángulo sería entonces este equilibrio de fuerzas cósmicas, ¿no? El creador, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y claro, 3 por 4, 12 de los trígonos del zodiaco también, ¿no? En astrología antigua se usaba esta triple conjugación armónica, ¿no? Esta triple conjugación para la parte del zodiaco. Y la parte del triángulo también es muy interesante, ¿no? Fuerza positiva, fuerza negativa, fuerza neutra, ¿no? O los principios que siempre dicen, ¿no? Luz, calor y sonido. En muchos textos hay también forma, calor y sonido, ¿no? Pero siempre están estos elementos, ¿no? Que es bastante curioso. Luego están los octágonos, ¿no? Que básicamente corresponden al número 8 y podríamos ver que esta parte sí simbolizaría algo muy específico, ¿no? Por ejemplo, los ciclos del tiempo, ¿no? O el círculo completo, que simbolizaría la renovación, ¿no? La renovación y la transmutación, porque claro, es un proceso de transformación espiritual, ¿no? Porque en la 21, respecto a estas funciones, nos dicen, ¿no? Entonces, aquellos que no conozcan su curso cuando estén vueltos a la derecha, y sus triángulos y sus escuadras y todas sus figuras, nada encontrarán cierto, sino que se confundirán en gran confusión. Y claro, simbolizaría esta parte de las figuras, ¿no? De todas las figuras que se componen en este tipo de octágono. Específicamente acá dice sobre los octágonos, dice lo siguiente: viendo que sus influencias desde el principio y en adelante estaban continuamente vueltas hacia la izquierda, y sus escuadras y sus triángulos y sus octágonos, ahora he hecho que pasen 6 meses vueltos hacia la derecha. Y claro, octágonos, ¿no? Esta es muy interesante, ¿no? Los octágonos. Este sería el puente, entonces, ¿no? Claramente simbolizaría también a Venus, que tiene un ciclo de 8 años, ¿no? Diciendo el planeta más alejado correspondería a encubrir todo el sistema solar, ¿no? Pero cada 8 años terrestres Venus regresa al mismo punto, y en este sentido el 8 simbolizaría también a los 8 dioses primordiales del caos que dieron origen, ¿no? En la tradición egipcia, o al 8º día de la resurrección, ¿no? Más allá del ciclo de 7 días, o Pitágoras también, ¿no? Y el número de la justicia cósmica, la armonía, y claro, hay mucha interpretación sobre este número, ¿no? Incluso en la alquimia, en la etapa medieval, donde el octágono simbolizaba el 8 simbolizaba esta transmutación del plomo en oro, ¿no? Es interesante este número, que básicamente tiene esta forma de manifestación de geometría sagrada, de renacimiento, ¿no? Renacimiento y redención en este sentido, ¿no? Pero si los arcontes tienen este tipo de influencia, el punto está en descubrir qué hacían los arcontes con esos poderes y qué eran esos poderes. Cuando dice he cambiado sus influencias,
sus escuadras, sus triángulos y sus octágonos. Está diciendo que Cristo ha alterado este patrón geométrico cósmico del destino, ¿no? Antes eran vueltos a la izquierda, pero ahora 6 meses a la izquierda y 6 meses a la derecha. Y claro, y más antes Jehú había hecho todo este trabajo, ¿no? De mandar todo a la izquierda. Entonces cuando el Cristo los vuelve hacia la derecha en 6 meses, lo hace para reorientar las fuerzas cósmicas hacia la ascensión, ¿no? Y por eso se convierte en este puente de transformación, ¿no? Cambiar la puerta al acceso al mundo espiritual del mundo terrenal, ¿no? Bien, entonces sigamos leyendo, nos quedamos en la 22. Entonces acá Felipe interroga a Jesús, capítulo 22. Sucedió entonces cuando Jesús terminó de decir estas palabras, mientras Felipe sentado escribía todas las palabras que Jesús hablaba, que Felipe fuese hacia delante, cayese de rodillas y adorara los pies de Jesús, diciendo, mi Señor y Salvador, dame autoridad para discurrir ante ti y preguntar sobre tu palabra, antes de que tú discurras con nosotros lo relativo a las regiones a las que fuiste en razón de tu ministerio. Acá sí dice ministerio, ¿ven? Esta palabra también ministerio se usa mucho en contextos cristianos, ¿no? Y luego dice, y en compasión, y el compasivo Salvador respondió a Felipe, tienes permiso de hablar lo que desees. Y Felipe respondió diciendo a Jesús, mi Señor, ¿debido a qué misterio has cambiado la unión de los regidores y sus aeones, y su destino y su esfera y todas sus regiones, y los has confundido en confusión en cuanto a su camino y engañado su curso? ¿Has hecho esto a ellos para la salvación del mundo o no? Ok, acá es una pregunta muy válida. Acá Jesús responde, y Jesús respondió a Felipe, diciéndole a él y a todos sus discípulos en conjunto, he cambiado su curso por la salvación de todas las almas. Amén, amén. Os digo, si yo no hubiese cambiado su curso, una hueste de almas habría sido destruida y habrían perdido un tiempo largo. Si los arcontes de los aeones y los arcontes del destino y de la esfera y de todas sus regiones y todos sus cielos y todos sus aeones no hubiesen sido frustrados, las almas habrían continuado largo tiempo aquí afuera y la terminación del número de almas perfectas se habría demorado, las cuales contarán en la herencia del Altísimo a través de los misterios y estarán en el tesoro de la luz. Por esta causa he cambiado sus senderos, para que cayesen en engaño y en agitación y entregasen el poder de ésta en la materia de su mundo, y que ellos moldean en las almas a fin de que aquellos que se salven puedan ser prontamente purificados y elevados, ellos y el poder eterno, y aquellos que no se salven puedan ser prontamente destruidos. Ok. Aquí vamos a especificar correctamente qué nos está tratando de decir. Bien, entonces Jesús responde, si cambié su curso para salvar a las almas. Y explica, ¿no? Antes los arcontes tenían demasiado control sobre las almas. A causa de ese control, muchas almas habrían quedado atrapadas mucho tiempo en la materia, sin poder liberarse ni alcanzar la luz. Y por eso Jesús interviene y cambia el orden del cosmos, confundiendo los arcontes y alterando sus caminos, ¿no? Sus órbitas, sus influencias, como vimos. Y este propósito lo hizo por misericordia, ¿no? Para que las almas puedan liberarse más rápido de este ciclo material
y para que los arcontes pierdan poder sobre el destino de los humanos. Wow. Y claro, las almas puras suban al tesoro de la luz, y claramente las que rechacen la luz serán destruidas rápidamente para que no sigan causando confusión. Wow, confusión, ¿no? Esto es muy interesante. Los que rechacen la luz serán destruidos rápidamente para que no sigan causando confusión. Wow, esto es profundo. Bien, entonces Jesús actúa como el Cristo cósmico que rompe las cadenas del destino, y el antiguo orden del universo, que era gobernado por leyes y demás, es reorganizado por la luz, ¿no? Reorganizado por la luz para que el alma humana tenga esta vía directa hacia la redención, y no se aleja mucho del pensamiento tradicional cristiano que tenemos hoy en día, ¿no? Cristiano católico, ortodoxo también, ¿no? De que Cristo es redentor, es salvación. Y luego en la 24 dice: y sucedió entonces, cuando Jesús terminó de decir estas palabras a sus discípulos, que María, la honesta en su discurso, la bendita, fue hacia adelante, cayó a los pies de Jesús y dijo: mi Señor, permíteme hablar delante de ti, y no te indigne que frecuentemente te moleste interrogándote. Porque ella había preguntado 2 veces, ¿no? Y lo ha hecho de forma extensa la primera, y era una buena pregunta. Ahora dice: el Salvador, lleno de compasión, respondió diciendo a María: habla lo que desees, y yo me revelaré a ti abiertamente. María respondió y dijo a Jesús: mi Señor, ¿en qué forma se han demorado las almas en sí mismas aquí afuera, y cuáles serán pronto purificadas? Ok, una pregunta interesante. Y en el capítulo 25 Jesús responde a María diciéndole: bien dicho, María, interrogas bien con tu excelente pregunta y arrojas luz en todas las cosas con segura precisión. Por tanto, desde ahora en adelante no te ocultaré nada, sino que te revelaré todas las cosas con seguridad y franqueza. Escucha pues, María, y vosotros, discípulos, escuchad. Antes que yo proclamase a todos los arcontes de los aeones y a todos los regidores del destino y de las esferas, ellos estaban atados en sus ataduras y a sus esferas y a sus sellos, tal como Jehú. Ya vimos que era un ser también enviado por el primer misterio, ¿no? Bien, que estaba en el primer misterio también. El supervisor de la luz los había atado desde el principio, y cada uno de ellos permanecía en su orden, y cada uno viajaba de acuerdo con su curso, tal como Jehú, el supervisor de la luz, lo había establecido. Cada uno viajaba en su curso. No se puede referir a los planetas también, ¿no? Que estos planetas tienen influencia, tienen esta forma energética de equilibrio, que si se mueve un grado, termina colapsando, causando cierto tipo de fenómenos, ¿no? Es bastante interesante todo esto. Bien. De hecho sí, ¿no? Porque habla de esferas también. Habla de esferas, o sea que ellos ya sabían que había planetas. Estamos hablando de más de 2000 años, ojo, no había telescopios como ahora tenemos. Entonces, wow, es increíble todo esto. Bueno, todo realmente, pero dice más adelante: la venida de Melquisedec. Y cuando llegó el momento, el número de Melquisedec, el gran receptor de luz, este fue en medio de los aeones y de los arcontes, quienes están confinados a la esfera y al destino, y arrebató la purificación de la luz de todos los regidores y los aeones, y de todos los arcontes del destino, y de aquellos de la esfera, pues él inspiraba lo que los ponía en ejecución. Él inspiraba lo que los ponía en ejecución, y puso en movimiento al apresurador,
que está por encima de ellos, y los hizo girar en círculos velozmente, y el apresurador arrebató el poder que había en ellos, y el aliento de sus bocas, y las lágrimas de sus ojos, y el sudor de sus cuerpos. Sigue diciendo: y Melquisedec, el receptor de la luz, purificó esos poderes y llevó su luz al tesoro de la luz, en tanto que los servidores de todos los arcontes juntaban toda la materia de ellos, y los servidores de los regidores del destino y los servidores de la esfera que está debajo de los ayones la toman y la moldean en almas de hombres y ganados y reptiles y bestias salvajes y pájaros, y las envían abajo al mundo de la humanidad. Es como Platón nos decía, ¿no? Había un intermedio en la caverna donde proyectaban cosas y los esclavos estaban atados viendo las sombras, ¿no? Pero claro, y luego dice, y luego los receptores del sol y los receptores de la luna sí miran por encima y ven las configuraciones del destino y de la esfera. Entonces ellos las toman de la energía de la luz, y los receptores del sol la obtienen lista y la depositan hasta que la presentan a los receptores de Melquisedec, el purificador de la luz, y traen su materia inútil a la esfera que está por debajo de los aeones, y lo moldean en almas de hombres, lo moldean también en almas de reptiles, ganados y bestias salvajes y pájaros, de acuerdo con el círculo de las regiones de esa esfera y de acuerdo con todas las configuraciones de su revolución, y las reparten en ese mundo de humanidad y se convierten en almas en esta región, tal como os he dicho. Aquí me voy a detener analizando profundamente primero el nombre de Melquisedec, luego todo este proceso que hace, ¿no? Porque es imaginable, pero a un nivel muy sutil, muy profundo, comprensible a un nivel muy preciso, muy fino. Entonces vamos a hacer ese trabajo y volvemos en un segundo para ustedes. Bien, hay varias interpretaciones de quién es Melquisedec. Se puede leer en Génesis 14 del 18 al 20 que Melquisedec aparece como el rey Salim, ¿no? O el sacerdote de Dios Altísimo que bendice a Abraham. Luego en Salmos, en el 110:4, donde se dice: tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Y en la carta de los Hebreos, en el versículo 7, el párrafo 1 al 17, que explica a Jesús que continúa el sacerdocio de Melquisedec, ¿no? Va a continuar, y claro, acá hay un tipo de conexión muy interesante entre Melquisedec y Cristo. Y en el libro de Enoc, en este libro apócrifo también, se menciona el nacimiento de Melquisedec, ¿no? Y la ascensión que tuvo a los cielos antes del diluvio. Claro, en el apócrifo de Melquisedec se presenta como un ser celestial no identificado con el arcángel Miguel o con el Mesías, que juzgará más adelante a las almas, ¿no? Entonces, en distintos textos también se le relaciona con Metatrón, ¿no? Que ambas figuras son el mediador divino de Dios, o antiguo mediador divino. Y claro, en otros textos, como la Piscisofía de Velado, se desarrolla la idea de que Melquisedec es como el logos planetario de la Tierra, ¿no? El logos planetario de la Tierra, o sea, un ser real que habita en los mundos internos, ¿sí? El de la Tierra, ¿no? Que habita en este tipo de mundo interno, Agarthy, ¿no? Este concepto de mundo dentro del mundo, ¿no? Agarthy, no sé, en mucho círculo se habla de esto también, ¿no? Del círculo de Agarthy, que es una región dentro de la Tierra donde se vive también como acá, ¿no? Pero evidentemente con mucho más conciencia. En este sentido hay muchas interpretaciones de Melquisedec, pero en el texto específicamente
aclara muchas cosas, ¿no? Porque Melquisedec, al ser este sacerdote eterno del Dios Altísimo, que vive al interior de la tierra, claramente recibe la luz, ¿no? Es el receptor de la luz y él es el encargado de recoger la energía pura que viene del cielo y traerla a la tierra, ¿no? Para ayudar a las almas. Y en la Biblia aparece como el que bendice a Abraham, el que le entrega el Santo Grial, y claramente el Santo Grial es el cáliz sagrado donde Jesús bebe en la última cena. Entonces, en el texto Melquisedec entra en los aiones y los arcontes, o sea, en los poderes que rigen el destino, toma la luz que ellos retienen y les quita la energía divina, ¿no? que los hace dominar este mundo. Y claro, para que esa luz regrese al lugar de donde proviene, o sea, al tesoro de la luz, lo purifica esa luz, ¿no? Purifica, limpiándola de la oscuridad, o en este caso, la oscuridad corresponde a la materia, ¿no? La materia, y la devuelve a su fuente. Entonces es este tipo de unión entre el Padre que está arriba y Melquisedec, que es este sacerdote que limpia las almas y las devuelve al Padre, ¿no? Bueno, arriba. Entonces Melquisedec recicla la energía cósmica y usa esta energía para liberar las almas atrapadas por estas fuerzas del destino que estaban predominando antes de que llegara Jesús, ¿no? Bueno, antes de que Jesús cambiara su dirección a la derecha también, ¿no? Para confundir a estos arcontes, a estas fuerzas. Bien, entonces sigue diciendo eso con respecto a la venida de Melquisedec. Y más abajo, en el capítulo 26, sigue diciendo esto. Esto lo realizaban ellos continuamente, antes que su poder les fuese disminuido y se desvaneciera. Esto hizo Melquisedec. Y se sintieron tan exhaustos y sin energías que su poder empezó a cesar en ellos, de manera que quedaron exhaustos de poder, y su luz que estaba en su región cesó, y su reino fue destruido, y el universo ascendió prontamente. Ocurrió que cuando percibieron esto, y cuando el número de la cifra de Melquisedec, receptor de la luz, tuvo lugar, entonces él tuvo que salir de nuevo y entrar en medio de todos los arcontes del destino y de aquellos de la esfera, y los puso en agitación y los hizo abandonar prontamente sus círculos, y desde ese entonces se vieron constreñidos a buscar el poder fuera de ellos. Fuera del aliento de sus bocas, de las lágrimas de sus ojos y del sudor de sus cuerpos. Acá este tercer elemento, que es Melquisedec, y su función es algo muy importante para el desarrollo de la historia, bueno, para el desarrollo de la lógica de la pistisofía, ¿no? Porque Melquisedec ya le quita el poder, entra a la tierra para purificar y luego sale también. Y claro, ahí se encuentran constreñidos y ya no buscan como la luz interna en ellos, sino que buscan algo externo, ¿no? Y ese externo es cuando las almas bajan o nacen, ¿no? Aparentemente. Entonces hay que aclarar esto, ¿no? Antes los arcontes tenían su propia energía, ¿no? Los arcontes, o los poderes del destino, del cosmos, tenían su energía y controlaban la luz del universo, ¿no? Usaban esa luz para mantener su poder, para mover los siglos del mundo y demás. Pero llega un momento en que su poder empezó a disminuir y su energía se fue agotando, como si fuese un combustible divino, ¿no? Se estuviera acabando. Entonces su luz interna se apagó y su reino se vino abajo. Entonces aparece Melquisedec como el receptor de la luz, ¿no? Él baja al mundo de los arcontes, los que controlan el destino y las esferas, y los agita y los hace temblar, ¿no? Les quita la poca energía que les quedaba, y el resultado es que los arcontes ya no tienen luz propia, sino que deben buscar fuera de sí, no deben buscar afuera. Entonces esa luz la obtienen del aliento, de las lágrimas, de las emociones, del aliento, de la energía vital, del sudor, del esfuerzo físico de los humanos. Entonces cuando la gente vive sin conciencia, se supone que los arcontes se alimentan de esa energía, ¿no? Entonces esto es muy profundo, ¿no? Es
es bastante interesante y a la vez es bastante, no revelador, pero nos muestra una perspectiva muy profunda, ¿no? Y luego dice, y Melquisedec, el receptor de la luz, los purificó, y como lo hace continuamente, lleva su luz al tesoro de la luz, y todos los arcontes de los eones y los arcontes del destino y aquellos de la esfera se vuelven a la materia inútil, la devoran y no la dejan ir y convertirse en almas en el mundo. Ellos devoran su materia para no verse sin energía y exhaustos, y para que su poder no cese en ellos y su reino se destruya, y a fin de poder retardarse y sustituir largo tiempo hasta la terminación del número de almas perfectas que estarían en el tesoro de la luz. Wow, esto es otro aspecto de un pensamiento muy profundo, ¿no? De que los arcontes no pueden vivir o sea, no son seres espirituales en este caso, son seres materiales. Pero claro, ¿por qué? ¿Qué ocurriría, no? Porque Melquisedec toma la luz pura que queda atrapada en la materia y la purifica. Entonces la devuelve al tesoro de la luz. Y los arcontes, que son los poderes del destino, las fuerzas que gobiernan el mundo material, no quieren perder esa fuerza. Se podría referir también a los planetas, ¿no? Que están casi muertos. Pero claro, no hay esa referencia propiamente en el texto. Entonces lo que dice es que devoran su energía, o sea, reabsorben la energía que los mantiene vivos y poderosos. Y si la luz se liberara completamente, ellos perderían su fuerza, ¿no? Su reino se debilitaría y el ciclo material se acabaría. Y la materia se acabaría. Entonces por eso retienen la materia para seguir existiendo y mantener su control por más tiempo, ¿no? Wow, entonces el mundo terrenal, la materia, termina siendo el reino de los arcontes, ¿no? Y que gracias a la materia tienen energía, tienen incentivo de existir. Wow, entonces en esta visión existe un número determinado de almas que deben alcanzar la perfección y volver a la luz, ¿no? Entonces los arcontes tratan de retrasar ese proceso, porque cuando todas las almas se perfeccionen, el universo material termina y su poder se disuelve. Claramente es un texto muy profundo, y claro, no hay que verlo de esa forma, ¿no? Como un texto académico y no como un dogma, claramente. Pero es bastante interesante cómo estamos ya en el capítulo 26, nos falta mucho, pero ya se está contando un tipo de historia universal muy diferente, ¿no? En la lógica y la pistisofía, claramente. Bien, entonces nos vamos a quedar acá. Vamos a analizar este texto más adelante. Nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, un fuerte abrazo. Conozcanse a sí mismos, por favor tengan mucha fe y pidan sabiduría, conocimiento para discernir cualquier texto que lean, y claro, no se dejen convencer por mí, por nadie. Dios va a guiarlos. Entonces por favor sean muy felices y nos vemos el día de mañana. Cuídense todos.